Introducción a la economía. Hecho por Naomi Ruelas, Yaralixi López y Yapsuri León. Durante el curso hemos estado viendo muchos temas importantes. ¿Nos acompañas a recapitular algunos de ellos? El primer tema es el ciclo económico. Como tal, suele encadenar unas etapas de mayor o menor crecimiento e incluso decrecimiento, que son las que denominamos fases del ciclo económico, que suelen agruparse en periodicidad. Un ciclo económico tiene la particularidad de componerse de diferentes series económicas, las cuales no suelen crecer o decrecer en el mismo nivel, ocasionando rezagos en los parámetros de la actividad económica. La duración es muy difícil de medir, ya que estas oscilaciones están sujetas a diferentes variaciones que ocasionan un cambio en cualquier instante el periodo del ciclo, así como también influyen en su recurrencia. La amplitud nos indicará el tamaño en el que se establece el ciclo económico, en el cual influyen las diferentes perturbaciones económicas que son las que lo determinan. La forma dentro de un ciclo económico. El movimiento total de toda su oscilación se encuentra dentro de su forma gradual en sus diferentes variaciones, las cuales diferirán en su composición de acuerdo a su retraso o aceleración. Y por último, la recurrencia. Es aquella que indicará la repetición de un ciclo económico en un periodo de tiempo irregular. Ahora, ¿cuáles son los tipos de ciclos? Existen algunos cortos, o también llamados Kitchin, nombrados así por Joseph Kitchin, quien sostenía que un ciclo económico podía establecerse a partir de los 4 meses e incluso ciclos más pequeños también son conocidos como ciclos de inventario. Ciclos grandes o de Hubler. Este tipo de ciclos tienen una duración de 7 a 11 años. Clement Hubler los llamaba ciclos comerciales, donde los ciclos se pueden apreciar oscilaciones en inversiones de capital fijo. Ciclos de onda larga. Este tipo de ciclo es el de más duración. Fue propuesto por el soviético Nikolai Kondratiev y hoy en día todavía es debatida su existencia. Este ciclo u onda de Kondratiev tiene una duración de 47 hasta 60 años. Ahora vamos a ver las fases del ciclo. La primera fase es la recuperación o reactivación. Es la fase descendiente del ciclo. Se produce una renovación del capital que tiene efectos multiplicadores sobre la actividad económica, generando una fase de crecimiento económico y por tanto de superación de la crisis. La siguiente es el auge. Es el momento más elevado del ciclo económico. En este punto se producen una serie de rigideces que interrumpen el crecimiento de la economía, propiciando el comienzo de una fase de recesión. La recesión corresponde a la fase descendente del ciclo. En la recesión se produce una caída importante de la economía, cae por debajo del nivel mínimo de la recesión anterior y aquí estamos frente a una contracción. La depresión es el punto más bajo del ciclo. Se caracteriza por un alto nivel de desempleo y una baja demanda de los consumidores en relación con la capacidad productiva de bienes de consumo. Durante esta fase, los precios bajan o permanecen estables. Todo esto nos lleva a la inflación. Pero, ¿recordamos qué es inflación? Decimos que es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país. Para medir el crecimiento de la inflación, se utilizan índices que reflejan el crecimiento porcentual de una canasta de bienes ponderada. El índice de medición de la inflación es el índice de precios al consumidor, que en México se le llama INPC, Índice Nacional de Precios al Consumidor. Este índice mide el porcentaje de incremento en los precios de una canasta básica de productos y servicios que adquiere un consumidor típico en el país. Esto nos lleva a la devaluación. La devaluación es la disminución o pérdida del valor nominal de una moneda corriente frente a otras monedas extranjeras. En el caso de México, sería la reducción del valor del peso versus el dólar, el euro, la libra esterlina, el yen y en general cualquier moneda de otro país.
A continuación, los tipos de mercado. Vamos a recordar qué es mercado. Es el contexto en donde tienen lugar los intercambios de productos y servicios, es decir, que en este contexto es en donde se llevan a cabo las ofertas, las demandas, las compras y las ventas, entre muchas otras más. Los tipos de mercado sería mercado de competencia perfecta. Que no todos los mercados son eficientes en el sentido que no en todos ellos existen unas condiciones técnicas llamadas de competencia perfecta. Los mercados eficientes o de competencia perfecta son aquellos en los que asume que existen tantos vendedores como compradores de un mismo bien o servicio que ninguno de ellos, actuando independientemente, puede influir sobre la determinación del precio y que éste, a su vez, está dado y es fijado por las mismas fuerzas del mercado. Mercado de competencia imperfecta son aquellos en los que bienes y productores son suficientemente grandes como para tener un efecto notable sobre el precio. Existen varios modelos oligopolísticos, mercados monopolísticos. También existen mercados donde un comprador tiene suficiente cuota de mercado para influir en el precio. Ese tipo de mercado. Globalización. La globalización como concepto es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. Los hitos de la globalización. En palabras claras y simplificado para una mejor comprensión, son hechos o acontecimientos que marcaron la historia de la sociedad. Un ejemplo claro es cuando a la mujer se le cedió el derecho al voto. La historia de la globalización. Los orígenes de esta son el tema de un debate en curso, aunque varios investigadores sitúan los orígenes de la globalización en la era moderna, otros lo consideran un fenómeno con una larga historia. Algunos autores han argumentado que extender el comienzo de la globalización mucho tiempo atrás convierte el concepto completamente inoperante e inútil para el análisis político, es decir, que básicamente no nos sirve para nada si lo atrasamos mucho tiempo. Por eso, los investigadores sitúan los orígenes en la era moderna. Si hablamos de un beneficio de la globalización, casi siempre superan a los perjuicios, pero hay perjuicios y para contrarrestarlos se necesitan instituciones adecuadas. Cuando las empresas de capital extranjero causan contaminación en los países en desarrollo, la solución no es impedir la inversión extranjera o cerrar esas empresas, sino diseñar soluciones puntuales y sobre todo organizar la sociedad con ministerios, normas medioambientales y un aparato judicial eficaz que las imponga. Un argumento en contra es la apertura generalizada de los mercados de bienes y capitales. Sugiere el fin de los bloques comerciales, tratados regionales e independencia económica de los países. La creciente privatización de los sectores económicos junto al auge de la empresa multinacional provoca el decaimiento de empresas y estados nacionales. La globalización cultural es uno de los temas que se derivan y no solo afecta a la economía, sino que también se extiende a la cultura. No hace mucho tiempo, cuando las comunicaciones eran más difíciles, las formas de vida y las costumbres eran muy diferentes de un lugar a otro. Cada sociedad tenía su particular manera de vestir, de preparar la comida, de relacionarse con los demás o de entretenerse. Actualmente, en nuestro mundo interconectado, estas diferencias locales están dando paso a ciertos modelos culturales dominantes que se están extendiendo por todo el mundo con la globalización cultural. ¿Qué te ha parecido la información? Deja tu comentario y suscríbete para más contenido.